Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hacer un video, hacer varios videos donde voy a estar profundizando un poco más en el estudio del tensor de esfuerzos, el tensor de Cauchy. Entonces, eh, dado que Ismael ya hizo un poco la parte de introducirlo y también demostró la simetría del tensor de Cauchy partiendo de la conservación del momento, lo que yo quiero ahorita es dar un poco un breve repaso, digamos, desde la naturaleza del mismo tensor, de cómo está, digamos, una motivación de cómo surge y por qué es tan importante, desde el punto de vista de la teoría de la elasticidad y también desde el punto de vista de que es una teoría macroscópica, es decir, que no estamos analizando qué pasa a nivel molecular o atómico en los sólidos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo desde el punto de vista de los sólidos nuevamente, aunque el tensor de esfuerzos es tan importante que va a seguir apareciendo en la parte de fluidos y claro va a estar gobernando las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo, que son súper importantes y las vamos a ver al final del curso. Entonces, como aquí lo pongo, voy a estar hablando desde el punto de vista de la teoría de la elasticidad y vamos a considerar que es una teoría macroscópica. ¿Okay? Macroscópica. Entonces, bueno, voy a estar utilizando esta herramienta que encontré ahora en la que puedo proyectar la tableta a la computadora. Entonces me parece súper útil porque ahora sí puedo escribir pues más o menos, creo yo, con mejor calidad y no tengo que estar gastando hojas. Entonces si quieren Windows 10 y Android, les puedo decir cómo se hace, y si no, me imagino que también hay otras formas para hacerlo. Entonces pues vamos a partir, nuevamente les digo, desde un punto de vista un poco más heurístico, porque vamos a estar dando argumentos más, no que no sean válidos, pero sí no vamos a meter tanto la matemática. Después ya vamos a partir utilizando matemáticas y vamos a demostrar la simetría del tensor de esfuerzos mediante otra forma que no la hizo Ismael, porque hay muchas formas de hacerlo. Entonces quizá después yo les pida a ustedes que hagan una tercera forma para demostrarlo, ¿vale? Entonces vamos a empezar considerando un cuerpo que no está deformado. Entonces, la configuración de los, a pesar de que es una teoría macroscópica, vamos a hablar un poco de la configuración de este sólido y de su configuración, digamos, estructural. Vaya. Entonces, un cuerpo, y no voy a escribir tanto, ¿no? Entonces nada más voy a poner aquí sin deformación. Sin deformación. La configuración de los átomos, la configuración del sólido, pues es aquella que corresponde justamente a un equilibrio térmico, digamos en alguna aproximación térmico y mecánico, claro, no se está moviendo, está en equilibrio. En alguna aproximación lo comento porque claro que los electrones y las moléculas que lo conforman sí se están moviendo hasta cierto punto, pero vamos a considerar en esa teoría que no es así. Digamos que está en equilibrio, pues justo como lo menciono, térmico y mecánico, que es una teoría macroscópica, no estamos considerando efectos a tan bajas escalas. Y bueno, ¿qué significa que esté en equilibrio térmico y mecánico? Que para todo, y voy a usar un poco de la notación a partir de todas estas notas porque escribirlo, digamos, no es lo mismo que pizarrón, vaya, pero intentaré que sea claro y riguroso. Entonces, dado que estamos en equilibrio mecánico, podemos considerar que para todo volumen la suma de las fuerzas, pues claro, es igual a cero. Y habrá cosas que pues ya sepan o sean obvias, pero bueno, de todos modos, pues es necesario decirlas porque esta motivación implica que las digamos, ¿vale?
Sin embargo, cuando tenemos una fuerza o una deformación actuando sobre nuestro sólido, que es el que vamos a estar considerando, cuando ya tenemos una fuerza, pues la configuración que antes estaba en equilibrio térmico y equilibrio mecánico deja de estar así. El cuerpo ya no está en ese estado, entonces las fuerzas pues bueno, ya no están, en equilibrio a costa de esta fuerza que aplicamos, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Surgen fuerzas internas. Y estas son conocidas como esfuerzos internos. ¿Ok? Básicamente son el resultado de las deformaciones dadas esta fuerza pues a la que sometimos, digamos, ahora al objeto en cuestión, ¿vale? Entonces, un pequeño paréntesis, vamos a considerar nuevamente que las fuerzas que se dan entre las moléculas que conforman a nuestro sólido son negligibles, vaya, entonces las cosas que componen al sólido en este caso no están interactuando entre ellas, ¿vale? Entonces aquí hay unas moléculas que pues ejercían presión entre ellas, pues ya, digamos, esas fuerzas intermoleculares no van a estar consideradas en pues, ¿cómo se llama? En esta aproximación, dado que es una aproximación, ay, se me fue el nombre, macroscópica, ¿vale? Entonces vamos a considerar que las fuerzas simplemente están ahí, son fuerzas que vienen desde afuera por la interacción con materia externa del sólido, ¿vale? Muy bien, entonces en el caso de la teoría de la elasticidad, las causantes de los esfuerzos internos actúan, como les mencioné, por objetos vecinos, ¿vale? Por condiciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces digamos, vamos a suponer que nuestro sistema es esta esferita, ¿ok? Y va a estar sometida a una presión, pero esa presión va a venir de un objeto que se encuentra afuera de ese mismo sistema, digamos. Por esta cajita, ¿no? Entonces la presión viene de aquí, de aquí, de aquí y de acá, y lo que vamos a sentir nosotros en nuestro sistema ya, digamos, completo, va a ser sentido en la superficie de la esfera. ¿Ok? Entonces las condiciones a las cuales está sometido nuestro sistema vienen de afuera y actúan en la superficie del mismo. Y esta es una hipótesis importante y un poco fuerte, porque supone que los esfuerzos que están ocurriendo adentro se cancelan entre ellos. Digamos, lo que pasa aquí adentro se cancela por otra cosa que pasa aquí, por, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, lo que pasa en un diferencial de volumen adentro del sólido, por tercera ley de Newton,
actúa con el vecino inmediato, pero ese vecino inmediato tiene la fuerza contraria, en la dirección contraria a la misma fuerza. Entonces se cancelan entre ellas. Entonces todo lo que pasa dentro del sólido, digamos, se cancela con sus vecinos, y la fuerza total que va a estar actuando en el sólido va a estar dada solamente en la superficie. Entonces vamos a considerar esa hipótesis desde que construimos la teoría macroscópica en la teoría de la elasticidad para construir el tensor de Cauchy. Entonces esa suposición nos va a llevar próximamente a la simetría del tensor de esfuerzos. Entonces así lo hace Landau en su aproximación, y yo voy a estar basando las siguientes notas en el libro de teoría de la elasticidad de Landau, ¿vale? Entonces esa es la parte, digamos, más filosófica, más de motivación para construir estas notas, ¿vale? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, como es natural, es vamos a considerar la fuerza total en una parte del cuerpo, digamos en un diferencial de volumen. Entonces la fuerza, vamos a cambiar el color negro, la fuerza total. Ok, entonces esa está dada, la fuerza total va a ser igual a la fuerza, a la integral de la fuerza por unidad de volumen en todo el volumen, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Digamos que esta F, que no es la F total, es la fuerza por unidad de volumen, y déjenme aquí cambiar. Por unidad de volumen, ¿vale? Entonces es como una especie de densidad. Entonces, la fuerza total va a ser, claro, la integral sobre el volumen, vamos a llamarle omega, de la fuerza por unidad de volumen, integrada sobre todo el volumen, ¿vale? Entonces en general podemos, como ya lo mencioné en la motivación, considerar que las fuerzas actúan en la superficie. Consideraremos, no lo acento, que las fuerzas actúan en la superficie. Y aquí vamos a usar digamos, herramientas matemáticas válidas que nos van a llevar justamente a describir estas relaciones en términos del tensor de esfuerzos. Y es lo más natural, porque aparte de que es válido matemáticamente, claro, hay mucha física detrás. Entonces esto es naturalmente una integral de superficie, ¿no? Como teníamos antes una integral de volumen, ahora es natural hablar de una integral de superficie, porque todas las fuerzas se encuentran ahí en la superficie. Perdón. Entonces podemos decir que para todo diferencial de volumen, cada una de las tres componentes de esta integral, f i de b, porque teníamos un elemento, teníamos un vector, y ahora pues podemos hablar de esa integral como en términos de las componentes de dicho vector. Entonces la fuerza total debida a los esfuerzos internos generados por esta fuerza, se puede escribir en términos de la integral de superficie. Es decir, podemos utilizar el teorema de la divergencia, ¿no? Que nos relaciona lo que sucede en un volumen
asociado a la superficie de ese mismo volumen. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Bueno, como tenemos la integral de un vector, este puede ser asociado, digamos, voy a poner aquí la integral de un vector, se puede asociar a la divergencia, a la integral de la divergencia, vaya, de la divergencia de un tensor. Digamos, ¿por qué no? Hablemos de ese vector como fi y hablemos de esa divergencia de un tensor en índices como la divergencia de, digamos, ¿por qué no?, el tensor sigma y k, que mañosamente ya metí la notación que se utiliza para hablar del tensor de esfuerzos. Entonces, ahora sí, la fuerza sobre cualquier volumen va a ser la integral de fi de, como ya lo teníamos acá arriba, pero con nuestra nueva definición de esa divergencia podemos hablar, simplemente sustituir, ¿no?, sigma y k respecto a la coordenada késima en todo el volumen, ¿vale? Entonces aquí es importante que ustedes ya sepan distinguir que este operador de derivada, la derivada respecto a la késima componente, está hablando de la divergencia. O sea, esto es como escribir la divergencia en notación de índices para este tensor en particular, digamos sigma y k. En los videos anteriores, en el último video me parece, donde les pongo un par de preguntas, y también está en el PDF que les compartí en el Classroom, hay un ejercicio al final donde tienen que partir de una ecuación en índices, me parece, y al final distinguir los operadores diferenciales que son en realidad operadores Nabla, que son divergencia, gradiente y laplaciano, me parece. Entonces es importante distinguir y asociar a los operadores diferenciales con los operadores vectoriales de divergencia, gradiente, rotacional, como los habíamos visto en las primeras clases de la ayudantía, que fueron en el salón de clases, que los construí precisamente para poder distinguirlos de esa forma. Entonces aquí va a ser importante estas relaciones que hago de divergencia utilizando los operadores diferenciales, ¿vale? Muy bien, aquí, como les mencioné, entonces podemos hacer uso del teorema de la divergencia para pasar esta ecuación a la superficie. Entonces eso va a ser igual a la integral de superficie, y aquí, como les mencioné, hago uso del libro de Landau, y él denota la superficie asociada a omega, digamos al volumen, como df k. Entonces, y aquí vamos a ponerle en la superficie de nuestro volumen, ¿ok? Entonces aquí es una nota, pues, de fk son precisamente las componentes ortogonales al elemento de superficie. Es como si tuvieran la normal a la superficie, ¿vale? Entonces aquí tenemos la esfera, vamos a tener K, digamos, porque son elementos diferenciales, K superficies, donde dfk son los elementos normales a esa superficie, ¿vale?, que compone a toda la superficie. Y cuando los integremos, pues vamos a tener toda la superficie, ¿ok? Muy bien, entonces esto es importante. Vamos a llamarle, digamos, esta relación es la ecuación 1, ok.
que digamos todavía ni siquiera nombramos, ¿no? Solamente utilizamos un argumento matemático para hablar que la divergencia de un tensor es justamente un vector. Utilizamos sigma y k, pero justamente ese sigma y k pues va a ser el tensor de esfuerzos, y esta de acá va a ser la ecuación 2. ¿Ok? Muy bien, entonces lo próximo que vamos a hacer es determinar el momento de las fuerzas que actúan sobre una parte del cuerpo. Entonces ahorita ya llegamos a que, vamos a ponerlo aquí porque es digamos el resultado de esto, matemáticamente válido, pero en física el tensor sigma y k pues es el tensor de esfuerzos. Ya no puedo escribir. De esfuerzos, ¿ok? Muy bien, entonces es importante, tiene muchas propiedades importantes, es un tensor simétrico, actúa en la superficie de los elementos de volumen, y está presente en las ecuaciones que rigen no solamente los sólidos, sino también los fluidos, ¿vale? Entonces vamos ahora sí a demostrar que es simétrico, y vamos a partir también del momento del momento generado por las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, para eso vamos a requerir un poco de mecánica analítica, pero va a ser sencillo. Entonces sabemos que, nuevamente, bueno, yo recuerdo que lo vi en mecánica, no recuerdo si lo demostré, pero al menos sí lo dijimos, que el momento de las fuerzas se puede escribir como un tensor de rango 2 antisimétrico. Bueno, como las componentes más bien de un tensor de rango 2 antisimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a escribirlo mejor, la fuerza, el momento de la fuerza el momento de las fuerzas porque yo creo que va a ser bueno que les pase estas notas que actúan sobre una parte del cuerpo se puede escribir como un tensor 0,2, como un tensor de rango 2, digamos, de rango 2. Y es importante, este tensor es antisimétrico. Con componentes, digamos aquí ya hablando de ese momento, ¿qué componentes, chicos? ¿Qué componentes? FI, la I como que no me sale, FI, XK, y luego como es antisimétrico, FK, XI, donde, claro, las XS, las XY son las coordenadas, son las componentes del punto donde se está aplicando la fuerza, y pues F es la magnitud de dicha fuerza. Entonces rápidamente, como les mencioné, esto viene es un resultado de mecánica analítica. Recordemos que el momento de la fuerza F es un producto vectorial. Ese producto vectorial es F cruz R, eso es el momento. Y las componentes de un producto cruz forman un tensor antisimétrico de rango 2, por eso podemos escribirlo justamente así. ¡Ay, Cristo! ¿Ok? Entonces, el momento de la fuerza F en el diferencial de volumen no es más que agregar aquí, puedo recortar, vamos a ver si puedo recortar, creo que puedo recortar esto. Ajá. Duplicar aquí. Muy bien. El momento de la fuerza F
en el volumen, pues básicamente es esto. Pero si ya quiero todo en todo el volumen, pues simplemente lo que necesito hacer es integrar el momento generado por la fuerza en cada diferencial de volumen. Lo tengo que integrar en el volumen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que ahora conviene es definir justo el momento total de la superficie en el volumen. Y para eso es natural expresarlo como la integral de la superficie. Nuevamente lo que hicimos en el video anterior, en la parte anterior, es asociar este momento ya no al volumen, sino ahora utilizar el argumento de que podemos escribir F como la divergencia de un tensor y utilizar el teorema de divergencia para pasar del volumen ahora a la superficie de dicho volumen. ¿Ok? Es entonces lo que vamos a hacer. Para eso vamos a definir M y K como ese momento generado por la fuerza F, y vamos a sustituir Fi por la divergencia del tensor de esfuerzos, que ya no sé por qué pasa eso. ¿O no? Que ya lo... Perdón, no sé si ustedes vean eso, espero que no lo hayan visto. Perdón, ya vamos a sustituir entonces la definición que dimos para la fuerza en términos de la divergencia del tensor de esfuerzos. Y para eso hay que saber usar índices, porque es fácil confundirse. Entonces vamos a utilizar el operador diferencial de sigma IL XL por XK menos la divergencia de sigma KL respecto a la enésima componente XI en todo el volumen. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice? Nada más, como lo teníamos en las notas anteriores, déjenme ver si puedo pasar. Fi, la fuerza no era más que la divergencia del tensor de esfuerzos, ¿vale? Entonces fue lo que hicimos aquí. La fuerza la sustituimos por la divergencia del tensor de esfuerzos. Aquí no son dos puntos, es una IL. ¿Ok? Y multiplicamos por XK, justo como estaba aquí. ¿Okay? Sustituimos nada más, fue lo único que hicimos. Y definimos ya esta integral de volumen como el momento. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es una especie de... Si se fijan, aquí es como la derivada, usemos otro color, la derivada de un término multiplicado por un segundo. Entonces se parece mucho a regla de Leibniz, se parece mucho a la derivada del primero por el segundo más del segundo por la derivada del primero, pero aquí no estoy derivando el segundo. Entonces si hago eso, puedo quitárselo de alguna forma. Entonces vamos a escribirlo para que sea más claro. Entonces eso va a ser igual a la integral, todavía es una integral de volumen, y aquí voy a poner el operador derivada de sigma IL XK menos sigma KL XI paréntesis diferencial de volumen. Entonces ahora sí tenemos como nuestra regla de Leibniz, ¿no? La derivada del primero por el segundo, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, pero eso ya no está acá arriba, ¿no? Tengo que quitárselo, digamos, tengo que restarlo. Entonces vamos a hacer eso. Nos falta entonces, aquí vamos a ponerle quitar menos la integral volumen de sigma IL
la parcial xk, la parcial xl menos sigma kl, que es la otra parte de la ecuación, a ver si me cabe, la parcial xy en dxl, ok, diferencial de volumen. Pero si se fijan, y es claro que aquí estos términos no son más que deltas, ¿no? La parcial de una coordenada respecto a una distinta es 0. Tienen que ser iguales para que me dé un valor, y ese valor pues va a ser 1. Entonces aquí tenemos delta ¿qué? KL, y acá tenemos la delta y L, ok. Estas son parciales, no son, tienen que ser deltas. Entonces, ahorita nada más voy a trabajar sobre el segundo término, me voy a quedar con color azul. El resultado de esas operaciones es, bueno, la integral, claro, de volumen de sigma y L delta KL menos sigma KL delta y L diferencial de volumen, ¿ok? Y bueno, ¿qué es entonces lo que hacemos cuando tenemos deltas? Pues es bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es cambiar los índices. Ok, entonces esto va a resultar en la integral de sigma i k menos sigma k i diferencial de volumen. Y ya justamente aquí tenemos y podemos ver que de alguna forma ya llegamos a lo que queríamos, digamos, parecido, ¿no? Porque aquí tenemos ya una especie de simetría, ¿no? Sigma i k menos sigma k i, que faltaría, bueno, que esto fuera a 0, pero necesitamos primero trabajar con esta primera parte de la ecuación, que es lo que voy a hacer en la siguiente página. Entonces llegamos a esta ecuación. Déjenme escribirla nuevamente. M y K, el momento, es igual a la derivada en el volumen de la parcial respecto a la enésima componente de sigma y L xk menos sigma KL xy diferencial de volumen más, y aquí digamos multiplique por un menos nada más, la integral de sigma ki menos sigma ik. Ya no me ocupo, pero aquí claro va un diferencial de volumen, ok. Lo escribiré bien. Sigma ki menos sigma ik diferencial de volumen. Uf, casi, apenas. Bueno, ustedes ya saben cómo es, ¿no? Y aquí va a ser fácil, porque esto nuevamente es la divergencia de un tensor. Podemos escribirlo usando teorema de la divergencia en función de la integral de superficie. ¿De cuál superficie? Bueno, de omega. Va a ser la integral de la superficie omega, y ya nada más escribimos el argumento. Sigma IL xk menos sigma KL xi
diferencial, usaré la notación que usa Landau, cada uno de los diferenciales de superficie ortogonales a las mismas, FL. Y ya nada más aquí escribimos lo que le falta. Más la integral en el volumen omega, que esto sí, no lo escribí, de sigma KI menos sigma. Y aquí viene la aproximación, digamos, lo que muchos de ustedes podrían no creerme, pero fue así como construimos la teoría macroscópica, considerando que todas las fuerzas estaban en la superficie del sólido. Entonces, aquí debe suceder que el momento también se encuentre generado solamente en esa parte del sólido, en la superficie. Entonces, toda esta parte, la que está encerrada en el cuadro, debe ser la que genera el momento. No queda entonces más que esta nueva sección de acá sea igual a 0. Entonces, no como continuación, sino como resultado de esto debe ser igual a 0. Y el argumento, entonces, en este caso, tiene que ser igual a 0. Les comento otra vez, es como un resultado heurístico generado porque nuestra motivación, nuestro argumento se construyó a partir de que las fuerzas generadas en el sólido ocurren nada más en la superficie del mismo. Resulta entonces que el tensor de esfuerzos es un tensor simétrico. ¿Vale? Y este es el resultado importante al que quería llegar en esta ocasión. Y bueno, en el siguiente video comentaré un poco más sobre la forma del tensor de esfuerzos, qué significa cada índice, y será muy bueno, quizá lo haga en este mismo. Vale, lo haré en este mismo. Muy bien. Otra página. Consideremos entonces que es solamente para dar un poquito más de explicación sobre las componentes mismas del tensor de esfuerzos. Ustedes ya saben que ese se escribe de la siguiente forma. Sigma y K, sigma como tensor es igual a sigma XX, sigma XY, sigma XZ. Quizá me va a faltar espacio. Sigma YX, sigma YY, sigma YZ, igualmente al final sigma ZX, sigma ZY y sigma ZZ. Y bueno, esto es simplemente como una convención que utilicé como para nombrar las entradas, pero tiene significado que va más allá de eso. Es decir, las fuerzas que están actuando en el sólido lo hacen sobre la superficie del mismo, ¿no? Como ya demostramos de alguna forma muy sencilla. Y el tensor de Cauchy justamente habla de esos esfuerzos, de esas cantidades. Entonces, lo que pasa cuando hablamos del tensor de Cauchy es que vamos a considerar un sólido así, así y así. Usamos otro color, gris. Vamos a dibujar acá el sólido así, 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 acá y acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo mencionaré? Ok, vamos a poner los ejes. Van a ser importantes. Aquí va a estar el Y, aquí va a estar el X, aquí va a estar el Z. Ok, entonces en este sólido tenemos, vamos a poner que es como un rectángulo perfecto, tenemos superficies, y estas superficies en estos casos, digamos, esta superficie de aquí es ortogonal al eje X, ¿vale?
esta superficie de acá es ortogonal al eje Y, y esta superficie de aquí es ortogonal al eje Z. ¿Ok? Entonces, cada una de las entradas del tensor de esfuerzos, el tensor de Cauchy, tiene sentido en su forma de describir los índices, en que están asociados a los esfuerzos que ocurren en esas caras, en esos diferenciales de área. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de la componente, digamos, sigma Y, digamos el principio Y, quiere decir que estamos hablando de una de las componentes que están precisamente en esta cara. ¿Ok? La siguiente de las componentes en el tensor, digamos Z, nos va a hablar de hacia dónde se dirigen esos esfuerzos. Entonces, si estamos hablando de sigma Y, vamos a estar hablando de esta cara, pero vamos a estar hablando de la dirección Z. Entonces vamos a tener el esfuerzo en esta dirección. Si estamos hablando de sigma YX, vamos a estar hablando del esfuerzo en esta dirección. Y si estamos hablando de sigma Y, vamos a estar hablando del esfuerzo en la dirección Y. Ese en particular, sigma Y es una de las direcciones principales. Entonces es importante ahora mencionar para los tres casos que vamos a estar hablando, y eso es natural, ¿no? Porque tenemos 9 componentes, tenemos 9 direcciones. Entonces, si estamos hablando de sigma Z, de estos de aquí, vamos a estar hablando de esta cara. Esto ya es un poco más intuitivo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos 3 componentes. Sigma X, sigma ZX, sigma ZY y sigma ZZ, dirección principal. Finalmente, para la componente sigma X, tenemos sigma XY, sigma XZ y sigma XX, las direcciones principales. ¿Ok? Dirección principal. Y los demás se conocen como esfuerzos o como esfuerzos tangenciales. Son los que ocurren en la dirección de la superficie. ¿Ok? Pues estos de acá. Y bueno, no se confundan con el color. No estoy hablando aquí de los de X. Estoy hablando en general de los esfuerzos que son ortogonales a las superficies, que van en las direcciones principales. Aquí no puedo poner letras. Ahí ven. Que van en las direcciones principales de la superficie. Quizá otro color también. ¿Cuál color les gusta? Este. Son los que van en las direcciones principales, mientras que los de acá son los que son esfuerzos cortantes, esfuerzos tangenciales a ellos. Claro que no siempre tenemos algo tan bonito como esto, ¿no? Tenemos objetos pues muy feos, ¿no? Pero estos objetos en una aproximación se les hacen aquí está bloqueado. Pues hablamos entonces de diferenciales de área. Y aquí sí que podemos nuevamente hablar de las componentes del tensor de esfuerzos, ¿vale? Entonces bueno, eso es todo lo que les quería mencionar por hoy. Hablamos un poco del tensor de esfuerzos, del tensor de Cauchy, cómo es que es simétrico. Hablamos de los esfuerzos cortantes, que están de este lado, y los esfuerzos en las direcciones principales. Los que son como una especie de fricción son los cortantes, ¿no? Porque están como en las paredes mismas del objeto. Y bueno, ya en la parte de fluidos veremos un poco más sobre los esfuerzos que ocurren en las componentes tangenciales, porque esos pueden estar dados por viscosidad misma del fluido en el cual está envuelto nuestro sistema. Entonces eso es todo lo que les quería mencionar. Si tienen dudas al respecto podemos luego platicarlas, ¿vale?
Saludos.